gerente general de Vector and Pest Management, una empresa con una filosofía de trabajo técnica marcada en Colombia, y hoy ha tenido pues a gusto de regalarnos una charla sobre biología y control de garrapatas y pulgas para empresas de manejo integrado de plagas, ¿no? Sin más que decirte, porque estamos ávidos de escucharte y poderte hacerte las preguntas, Lascario, dejo a consideración cuando tú quieras empezar. Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación que me has hecho. Cuando me hablaste del tema, pues el tema tiene varias aristas. Entonces, pues yo he querido, dentro de esta presentación, ser lo más conciso posible dentro del tema de las actividades de manejo y control de estas dos tipos de plagas. Por un lado la pulga y por otro lado las garrapatas, y su importancia en la salud pública, y la importancia, o sea, las responsabilidades que tienen las empresas de control de manejo integrado de plagas en el manejo, valga la redundancia, de este tipo de plagas. Entonces, yo quiero empezar diciendo pues que los artrópodos son unos organismos animales de pies articulados que tienen varias, pertenece a un artrópodo es un filum, y se dividen en clases y en órdenes. Entonces, por un lado encontramos la clase arácnida y el orden Acarina, donde encontramos a las garrapatas y los ácaros de la sarna y otro tipo de ácaros. Y la clase insecta, que a su vez tiene una serie de órdenes diferentes, como díptera, mayófaga, hemíptera, sifonátera, y en los que nos compete a nosotros vamos a hablar de pulga. Dame la siguiente. Sí, dame un segundo. Y pues todos los insectos son artrópodos, pero no todos los artrópodos son insectos. Entonces, dentro de las garrapatas, que son artrópodos, tenemos de importancia, tenemos el Rhipicephalus, que antes se llamaba Boophilus microplus, hoy se llama Rhipicephalus microplus, el Amblyomma cayennense, el Rhipicephalus sanguineus, que es la garrapata del perro. Y dentro de los dípteros picadores, que son insectos y por ende son artrópodos, hay muchos de importancia, como las moscas picadoras, como Stomoxys calcitran, Hematobia irritan, los tábanos, y los mosquitos, donde hemos trabajado bastante en el desarrollo de productos para el control de mosquitos vectores de malaria y de dengue fundamentalmente. Y hay otros insectos que son productores de miasis, que son moscas, como la mosca doméstica, la Dermatobia hominis, y la Cocliomia maceralia o la Cocliomia omnívoras. Y hay otros tipos de insectos como los piojos, las pulgas y las sarnas, que son producidas por artrópodos, por ácaros fundamentalmente, y los chinches, que son insectos de metamorfosis incompleta. Siguiente. Entonces empecemos por las garrapatas. Las garrapatas pertenecen al orden Acarina, o sea que son ácaros. Las garrapatas son importantes ectoparásitos que afectan a todas las especies animales y a los humanos. Y pues su importancia estriba en la acción directa y en la transmisión de agentes patógenos, y además de esto, el uso indiscriminado de compuestos químicos para el control ha hecho evidente que los productos
finales para consumo humano, y el sobreuso de estos productos químicos de síntesis ha llevado a un serio problema de resistencia eh, a la, de las garrapatas a los insecticidas. Siguiente. Entonces las garrapatas son ectoparásitos obligados, se alimentan de sangre, son hematófagos, bloquean el centro del apetito de los animales que afectan, transmiten patógenos y por ende enfermedades tanto a los animales como al hombre, y dificultan la aclimatización de las razas, disminuyen la producción de carne y de leche, producen alta mortalidad de animales y afectan por último la salud humana. Siguiente. Existen 907 especies de garrapatas que a su vez se clasifican en tres familias: la familia Ixodide, la familia Argacide y la familia Nutalialide, que solamente tiene un exponente, mientras que la familia Isodide tiene 720, son las de mayor importancia, y se les llama también garrapatas duras. Las de la familia Argacide, que son 186 de esas 907, se llaman o se denominan también garrapatas blandas. Siguiente. ¿La? Ah, entonces, las garrapatas están en la región neotropical, cerca de 186 especies, que van desde las islas del Caribe, el sur de México, el centro y todo el sur de América Latina. Entonces, dentro de las garrapatas duras o ixodides tenemos Amblioma con 57 especies, Ixodes con 45, Ammipasalis con 3 especies, Dermacentor 1, Anocentor 1, Bófilos 1 y Rhipicephalus 1. Pero les decía que ahorita Bófilus y Rhipicephalus son la misma cosa. Rhipicephalus microplus, lo que antes se llamaba Bófilo microplus o la garrapata del ganado. Dentro de Argacide tenemos Argas, Ornitodurus, 47 especies, Antrícola 18 y Notoaspis, una especie. Siguiente. Siguiente. ¿Se ve? Entonces, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Sí. Bueno, esta información la tomé de Colombia. Entonces, dentro de la familia Ixodides nosotros tenemos varios géneros de Ixodes, de Amblioma, de Dermacentor, de Anocentor. Yo no voy a hacer una disertación tan específica sobre garrapatas, pero fundamentalmente es para decir que nosotros en Colombia, dentro de la familia Ixodide y de la familia Argacide, tenemos 69 especies. Siguiente. Y que, entre otras cosas, algunas pueden ser comunes en países como Ecuador, Perú, Venezuela, y de la región neotropical hay 186 especies, cuales en Colombia hay 69. Entonces, es necesario realizar estudios sobre distribución y bioecología. Entonces, desafortunadamente, no existe apoyo ni interés de entidades del sector ni de universidades por el tema. Entonces, en Colombia, de estas 69 especies, siguiente.
Entonces esto es para dar un poco de lo importante que son las garrapatas a nivel económico, pérdidas por bófilos micróplus o ripicéfalos micróplus. A nivel mundial se estiman 7.000 millones de dólares anuales, según una información de Willits y colaboradores en el 94. En América Latina se pierden 1.000 millones de dólares, según información de Decaston. Y estima una pérdida en dólares de 7 bovinos al año, perdón, de 7.3 dólares por bovino al año en 1984. Y en Colombia se han estimado una pérdida de 59.000 millones de pesos según Betancur y López. Eso significa que en Colombia estamos más o menos perdiendo unos 18 millones de dólares al año por, por, por garrapata. Siguiente. Y les decía que yo no iba a hacer una clase de entomología, pero fundamentalmente quería informarles esto. Esta cuadro es sacado de la guía científica de Truman, donde dan las claves para poder diferenciar las diferentes tipos de garrapata, de las blandas, las duras, dentro de las duras los que tienen escudos dorsales ornamentados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están en todos los libros y hay libros especializados donde podemos, por claves que permiten diferenciar las diferentes especies, podemos, de que nos llegue una garrapata, podemos diferenciarla con una de estas claves. Siguiente. Estos son los géneros y las especies que hay en Colombia, de la familia Argacide, que ya son garrapatas blancas. Blandas, perdón. Tenemos Argas, Ornitodurus, Antrículos, Otobius. Entonces, Ornitodurus es lo que más hay, 13 especies identificadas. Siguiente. Y aquí algunas diferenciaciones entre las dos familias Ixoide y Argacide. Siguiente. Entonces es una micrografía electrónica que muestra algunos aspectos relevantes de las garrapatas que permiten su identificación. Entonces podemos mirar ahí las coxas. Y esta parte que también es clave para la clasificación, que es esta parte que ven aquí, se llama capítulo, y estos son los palpos, y esta es la parte central donde está el aparato que pica. Esto que ustedes ven aquí es el poro genital, y bueno, desafortunadamente, que es donde ellos se acoplan. Siguiente. Aquí en más detalles, entonces este ya es el ano. Aquí es bueno mencionar que las garrapatas en estado adulto tienen 4 patas, entonces ya los huevos eclosionan unas larvas que tienen 3 patas, y después de diversas mudas ya aparece la cuarta pata. Y tienen varios estadios ninfales hasta llegar al adulto. Siguiente. Entonces, en la parte dame la anterior, por favor. Ah, sí, perdona. En la parte de la familia Ixodide o garrapatas duras, tenemos del género
Amblioma tenemos 30 especies, Ixodes tenemos 15 especies, Rhipicephalus sanguineus, la del perro, y Rhipicephalus microphilus. El Dermacentor tenemos 2 y Hemaphysalis tenemos 2 también. Aquí podemos ver un Ixodes para Ricinus, que no lo tenemos en el país, pero es una garrapata de bastante importancia a nivel del Caribe. Y pues existe el riesgo de que no llegue a Colombia. Siguiente. Aquí tenemos el Ixodes ricinus, esa es una garrapata muy importante en Europa. Siguiente. Este es el Amblioma cayenense, que pues hace parte de las garrapatas duras con escudo dorsal ornamentado. Entonces, esta garrapata es de bastante importancia, no solo económica, sino a nivel de salud pública, porque se ha demostrado que es transmisor de rickettsiosis en humanos. Siguiente. Entonces, aquí más en detalle, se puede ver el escudo dorsal. Aquí también, estos son algunos patrones que permiten clasificar de los opérculos. También hay claves para eso. Siguiente. Es muy bonita la Amblioma cayenense. Y tiene también una particularidad de que dentro de su ciclo puede tener hasta 3 hospederos. Es bastante interesante. Siguiente. Rhipicephalus sanguíneo, o sea, la garrapata del perro, también de vital importancia para la sanidad veterinaria animal y para la salud pública también, porque esta Rhipicephalus sanguíneo y la anterior Amblioma cayenense son transmisores de la fiebre macular de las montañas rocosas, una enfermedad producida por una rickettsia, una enfermedad hemorrágica que hay que mirarlo con mucho detenimiento porque normalmente se dice, no, es que no tenemos de eso aquí en el país, pero las enfermedades existen y hay que buscarlas. Entonces nosotros en Colombia tenemos reportada la enfermedad, la fiebre macular de las montañas rocosas desde 1937, imagínense ustedes. Wow. Y en el año 2006 y en el 2002 hubo también unos brotes tremendísimos de rickettsiosis en el Caribe colombiano. Siguiente. Y la garrapata involucrada era esta. Aquí más en detalle el Rhipicephalus sanguíneo o garrapata del perro. Siguiente. Entonces ya aquí con más detalle vemos cómo es, hablábamos, disminuyen la conversión de carne, la producción de leche. Entonces mire cómo un animalito de estos con tanta garrapata, además de la anemia que produce y además de las enfermedades que puede contraer a través de las garrapatas. Siguiente. Para mostrar algo de... Esto es una infestación también por bófilos. Es terrible el daño que hacen. Siguiente. Entonces aquí tenemos otra garrapata que es el Anocentor nitens, una garrapata específica de equinos. Siguiente. Amblioma, algunos tipos de ambliomas que parasitan fauna silvestre como venados. Y estos ambliomas están también en los Estados Unidos, están relacionados con la transmisión de una enfermedad producida por una bacteria que se llama enfermedad de Lyme.
Vamos a hablar más adelante del tema. Siguiente. Line. Aquí vemos conejos infestados por garrapatas. Siguiente. Miren esto. Siguiente. Y los que creían que los animales de sangre fría se salvaban, no. Y estas garrapatas, esto es como los murciélagos hematófagos. Yo trabajé mucho con murciélagos hematófagos y los murciélagos hematófagos pueden también parasitar animales de sangre fría. Como es. Siguiente. Aquí vemos una tortuguita también afectada por garrapatas. Aquí un sapo. Siguiente. Mírenlo. Oh, Siguiente. terrible. Y estos también También. no se escapan. También pueden ser parasitados los cocodrilos por garrapatas. Siguiente. Aquí vemos un ave totalmente parasitada. Una garrapata ya fija en aves migratorias. Siguiente. Más en detalle. Muy bonita la fotografía. Sí. Pero aquí está la garrapata haciendo el aseo. Siguiente. Y tenemos el ripicéfalo micrófono, la garrapata común del ganado. Siguiente. Más en detalle. Siguiente. Entonces aquí tenemos que las garrapatas, como decía, son artrópodos que tienen un ciclo que empieza desde el huevo, luego viene la larva, que es un individuo que tiene 3 pares de patas, y luego viene la ninfa con 4 pares de patas, y luego viene el adulto. Entonces, hay garrapatas de un solo huésped, como es el caso de Bófilos micrófilos, que es la principal garrapata o ripicéfalos micrófilos. ¿Sí? Y de la biología, de su ciclo de vida, ocurren en un solo huésped, en este caso, en ganado vacuno. En cambio, la amblioma cayenense, que también es de importancia en la parte pecuaria en nuestro país y en América en general, existen 3, pueden tener 3 hospederos. Aquí pueden hospedar curíes, pueden hospedar caballos, pueden servir de hospederos, perdón, y los bovinos, por supuesto. Entonces, todos los estadios ocurren cada fase de estas en un animal distinto. Siguiente. Sigue adelante. Entonces, aquí tenemos, dale a avanzar a esa diapositiva para mostrar más claro. Correcto. Entonces ellos se aparean dentro del animal y ya la hembra grávida, entonces se va para el piso, oviposita, ¿sí? Los huevos eclosionan a larvas, las larvas pasan a ninfas y posteriormente estas ninfas aprovechan la oportunidad para subirse al hospedero, a la vaca, al vacuno, y de ahí otra vez se aparean para repetir. Entonces todo esto se realiza en un tiempo de 18 a 21 días. Entonces es por eso la razón que los baños garrapaticidas se hacen cada 21 días para efectos de... Pero como les decía al principio, el uso indiscriminado de insecticidas, específicamente insecticidas de la familia de los piretroides y algunos acaricidas como el amitrax, ha generado todo ese problema de resistencia en
en las garrapatas. Siguiente. Entonces aquí tenemos el amblioma cayenense. Eh, las vemos oscuro, escudo dorsal ornamentado, garrapata dura. Siguiente. Avanza, por favor. Entonces, vemos que aquí se reproducen, entonces eclosionan, ponen los huevos, de aquí se producen las larvas pasan a, a ninfas, entonces ellos aprovechan estas situaciones para subirse a pastos altos o a otro tipo de especies vegetales arbustivas y se suben al primer huevo. Entonces aquí luego se cae y luego vuelve y sube, luego vuelve y cae y en el tercer huésped vuelven y se reproducen para completar el siguiente. Entonces, ¿por qué la importancia de las garrapatas en la salud humana? Entonces, las garrapatas pueden transmitir bacterias, virus, hongos y protozoarios. Siguiente. Entonces, dentro de la familia Argacidae, o sea, dentro de las garrapatas blandas, eh, hay garrapatas que transmiten estas bacterias, estas bacteriosis, que son unas bacterias producidas por bacterias como el treponema, como la bacteria de la sífilis, como la bacteria que produce la, la, la leptospirosis. La familia Argacidae también pueden ser vectores de la peste porcina africana, pueden ser vectores también de Pasteurella multocida, eh, también puede transmitir este tipo de bacteria, el Anaplasma marginali, que es muy importante a nivel de ganado, y también pueden transmitir Rickettsia rickettsii. Siguiente. Entonces, dentro de las bacterias tenemos la Rickettsia, la Ehrlichia, el Anaplasma, la Borrelia, y dentro de protozoos tenemos Babesia, que pueden ser muchas, Babesia bigémina de los bovinos, Babesia bovi, Babesia caballi, Babesia canis, Theileria equi, Hepatozoon canis, que ya estos dos ya no son protozoarios también, ¿sí? Y también pueden ser transmisores de virus y de hongos. Siguiente. Aquí vemos una embrioma cayenense alimentándose. Siguiente. Y el amblioma cayenense puede producir unas lesiones en humanos. Ustedes pueden ver, aquí estas son unas lesiones que después de la picadura pueden producir un prurigo generalizado con ampollas como se ve aquí. Siguiente. Además de ser un potencial transmisor de Rickettsia rickettsii. Miren esto. Siguiente. Y entramos a la enfermedad de Lyme. Yo no voy a pasar esto rápido porque nosotros no tenemos enfermedad de Lyme hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, esto es producido por una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, que es una bacteria parienta de la leptospira y pariente también del treponema pallidum. Siguiente. Y estos son los diferentes garrapatas que pueden transmitirla. Fue descrita en Estados Unidos en 1975 en Connecticut. Siguiente.
Aquí este es Ixodes para ricinos, para mostrar al siguiente, la misma, siguiente, que pueden ser transmisores también de la enfermedad de Lyme. Entonces, mire lo que produce, inicialmente un eritema, malestar respiratorio, dolores articulares, lesiones eritematosas, síntomas neurológicos, cardíacos, pericarditis, artritis. Y hay un estado 3 ya crónico que puede producir problemas de artritis, problemas neurológicos y pérdida de la memoria. Entonces, los tratamientos con este tipo de antibióticos ya pueden ser tratados sin ningún tipo de problema. Siguiente. Esto es lo de eritema. Siguiente. Y entramos en una cosa que sí tenemos, al menos aquí en Colombia. Yo no sé si en Perú hayan tenido brotes o problemas de riquexiosis transmitidas por garrapatas. Entonces aquí tenemos estos dermacentor, pero miramos estos que son los más importantes, Amblioma cayenensis, y vemos aquí Ripicephalus sanguíneo. Entonces, estos dos, ¿no? Y todos estos son responsables de la transmisión de esta enfermedad, que es una enfermedad hemorrágica que tiene que, dentro del diagnóstico diferencial, tiene que hacerse de dengue hemorrágico, de leptospirosis y de malaria también. Entonces, un cuadro de malaria puede ser también muy parecido a un caso de una riquexiosis por riquexia riquexia. Entonces tenemos desde Canadá hasta el cono sur. Se llama fiebre de la manchada de las montañas rocosas, que fue escrita por el doctor, sí. que fue escrita por el doctor Patiño, el doctor Afanador, en 1937, en una localidad de Colombia muy cerca de Bogotá. Creo que debe estar como a hora y media, más o menos una hora, el municipio de Villeta, en Cundinamarca. Entonces, este señor ya reportó, hizo el primer estudio eh, de, de la presencia de una fiebre manchada en Tobia y la llamó eh, enfermedad de Tobia, el doctor Patiño. Y en Colombia hemos tenido otro, este es el informe epidemiológico nacional del Instituto Nacional de Salud, donde tenemos este estudio, alta seroprevalencia de riqueciosis en trabajadores del campo en el municipio de Ciénaga de Oro, eh, Córdoba, eso es en el Caribe colombiano, Caribe noroccidental, cerca a límites con Antioquia, fundamentalmente. Tenemos muchos trabajos siguientes. Hubo un brote de riquexiosis en Necoclí, Antioquia, en febrero de 2006, en personal militar, y hubo, creo que hubo en esa oportunidad como 4 muertos, pero el caso fue que estaban corriendo otras pruebas, entonces tuvo que venir o vinieron personas del CDC de Atlanta y comprobaron que las muertes y los casos que se habían presentado en personal militar, si ustedes ven aquí dice Edwin Rodríguez Nidia Cedeño, Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, también médicos del Hospital Militar y también el Ministerio de Salud de estos, Lenny Urquijo y Arturo Díaz son del Ministerio mal llamado Ministerio de la Protección Social, más bien debía llamarse Ministerio de Salud, pero ya, gracias a Dios, se llama Ministerio de Salud y de la Protección Social. Aquí hay también más información sobre 2 casos fatales de fiebre macular de las montañas rocosas en el 2003, en una localidad de Colombia. Hay estudios también en el American Journal of Tropical Medicine en Allín, la Sociedad de Medicina Tropical y Higiene, prevalencia de anticuerpos contra riquecias en un área rural de Colombia. O sea, tenemos la enfermedad. Siguiente.
lo que yo les decía, las enfermedades existen, sí existen, pero cuando no hay reportes de que hay que ir a buscar. Y eso fue lo que sucedió en 1937 con el doctor Patiño y colaboradores. Entonces, epidemia causada por rickettsia rickettsii, que él llamó fiebre de, de Obvio. Tobia. Y también hay noticia de 2 casos fatales en Colombia en el 2004, que se los había mostrado con anterioridad. Siguiente en la revisión bibliográfica, y la riquexiosis en Córdoba, que les decía, es un departamento o una provincia altamente ganadera y agrícola, eh, donde aproximadamente 40 personas se enfermaron, 5 fallecieron, una mortalidad del 22.7%, y donde se hizo diagnóstico por fluorescencia indirecta, también por PCR, eh, y se pudo contener el brote tratando también a las personas con doxiciclina y realizando actividades de control de garrapatas, ¿no? Lascario, un favorzote. ¿Tú crees que podrías acercarte un poco más al micrófono? Me dicen que hay un poquito de bajo sonido en el audio. Un segundo. Ok. ¿Ahí mejoró? A ver, yo sí te sigo escuchando bien. Vamos viendo. Bien. Listo. ¿Avanzo? ¿Sigamos? Sí, por favor. Ok. Entonces, pues, esto es para mostrarles esto que ustedes ven aquí, es el Océano Atlántico, el Mar Caribe, y aquí, por ejemplo, donde dice Arboletes, esto es Antioquia, esto ya es amarillo, una zona bananera y también agrícola, y también productora de carne. Entonces, en esta zona fue que se presentó en Córdoba el brote. Siguiente. Aquí tenemos otra vez escudo dorsal no, escudo dorsal ornamentado, la hembra y el macho, las diferencias, como siempre son más bonitas las hembras. Perdón. Siguiente. Y esto es más o menos las condiciones de lo que produce esta enfermedad hemorrágica. Siguiente. Entonces aquí vemos toda una erupción hemorrágica. Siguiente. Síndrome hemorrágico que tranquilamente puede confundirse con dengue hemorrágico. Y con Lascario, malaria también. sí, Y Lascario, leptospirosis. consulta, ¿sí? Entiendo que esto se produce por múltiples picaduras de garrapatas, o no Sí, necesariamente. sí, pero es buena la pregunta porque se han también tomado muestras dentro de estos brotes, algunas garrapatas no estaban infestadas, no estaban infectadas con la riquexia, pero otras sí. Entonces es cuestión de azar también, ¿no? Sí. Entonces, pero llegar a un cuadro de esto es tremendo. Sí, Siguiente. terrible. Entonces, este es ya un niño en estado de coma con un cuadro general hemorrágico, sondeado, pobrecito. Siguiente. Entonces, luego llegamos al sistema de control de garrapatas. Dame la siguiente. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque esto hace parte del trabajo de los médicos veterinarios que trabajan en producción animal y en sanidad animal. Entonces, de los tratamientos químicos, tenemos por inmersión, por aspersión, con la utilización de acaricidas sistémicos, también se han utilizado inhibidores de síntesis de quitina, y a nivel del control genético, con resistencia de hospedero, o sea, unas razas más resistentes a esto, y con cruces se mejora.
con resistencia inducida a través de vacunas. Los cubanos desarrollaron una vacuna contra las garrapatas que funciona bien, y también aquí en Colombia tenemos una vacuna producida por un importante laboratorio que hace parte de Asinfaragro, que es la Asociación de la Industria Farmacéutica. Se han utilizado también biológicos a través del uso de hongos, como el Metarrhizium anisopliae y la Beauveria baciana, y también se habla de un control estratégico, o sea, un manejo integrado. Siguiente. Bueno, esta es una cronología de los acaricidas. Desde 1890 se están trabajando con arsenicales, luego vinieron los clorinados o clorados, en el 50 vinieron los carbamatos y los organofosforados, en 1900... Perdón, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde? ¿Está en la imagen o no? Sí. ¿Sí la ves? Ok. Sí. Entonces, los piretroides sintéticos de primera generación, que fueron los piretroides fotolábiles, los primeros que se desarrollaron, y luego en la década de los 70 vinieron los piretroides de segunda generación, o fotoestables, donde los primeros que se sintetizaron el primero fue el fenvalerate, después vino la permetrina, la deltametrina, y luego otros piretroides alfacianos, ¿no? Estos permetrina y resmetrina son piretroides no alfacianos. En el 72 al 79 vinieron las amidinas, que son unos neurotóxicos, y luego vinieron los piretroides de tercera generación, como el flumetrin y básicamente utilizado pues en la parte veterinaria. Siguiente. Luego vinieron las lactonas macrocíclicas, la doramectina, la misolectina, que estamos hablando ahora de la ivermectina como digamos, una manera de enfrentar el COVID, porque se ha demostrado que esta sustancia retrasa el efecto citopático en cultivos celulares del virus del COVID-19. Entonces, esto fundamentalmente lo que se utilizan estas abamectinas o lactonas macrocíclicas, actúan como inhibidores del GABA, y produciendo, que es el que controla el efecto de reposo en la transmisión neuronal, y sencillamente lo que impide es la entrada de iones cloro anterior de la célula, generando una parálisis posterior. En el 96 y 2004, los hongos que le decía, Metarrhizium y Beauveria, y en el 2012 han probado también derivados bacterianos como el Espinosa, es fuente de Betancourt y de López. Y la falla en el control de las garrapatas a nivel, digamos, de producción está dado en el desconocimiento de las especies, la indebida sujeción de los animales, boquillas inadecuadas, volúmenes insuficientes, presión insuficiente, preparación del producto según criterio, exagerada rotación de productos, sistemas de aplicación inadecuados. Esto es en la parte veterinaria, pero esto no se escapa en lo que nosotros estamos trabajando, que es el manejo integrado de plagas. ¿Sí? No es la molécula, gran parte también tiene que ver con la calibración y la aplicación de los equipos y las formulaciones específicas para determinada intervención. Siguiente. Sigamos con las pulgas. Ahorita vamos a hablar de las pulgas. Siguiente. Entonces, las pulgas pertenecen al orden Siphonactera, que son insectos pequeños, sin alas,
con el cuerpo comprimido lateralmente, de cubierta quitinosa, de color marrón oscuro. Se conocen popular unas patas largas adaptadas para saltar. Parásitos externos que viven de la sangre de las diferentes especies animales y se conocen más o menos unas 2.500 especies. Entonces vamos a hablar de las más importantes. Siguiente. Volvemos otra vez a las claves entomológicas que son muy... Yo no he visto en Argentina y en México fundamentalmente y en Brasil las empresas de control de plagas que cuenten dentro de sus nóminas a entomólogos médicos o entomólogos urbanos. Lo he visto en Puerto Rico y en Argentina y en México, como les digo, y en Brasil. Pero en países como Colombia no conozco la primera empresa de control de manejo integrado de plagas que tenga un entomólogo entre sus actividades. Pero sí tenemos el apoyo de universidades como la Universidad Nacional de Colombia, donde hay entomólogos que cuando no se conoce la plaga, pues no la lleva y les prestan el servicio. Entonces aquí lo que vamos a ver son de los peines, el peine pronotal y el peine cefálico, que son características para establecer las claves entomológicas y determinar qué especie y de qué especie de pulga se trata. No voy a entrar en detalle en eso. Aquí me dice un señor, dice acá algunas empresas apuestan por contratar biólogos y entomólogos. Sí, yo pensaría que sería lo más correcto porque uno de los fundamentos del manejo integrado de plaga es conocer la plaga. Siguiente. Entonces las más comunes son las tenocefalides canis o pulga común del perro, tenocefalides felix o pulga común del gato, que entre otras cosas también no es porque sea específica del gato. Esta pulga es muy común verla en infestaciones de perros, ¿sí? Está la pules irritan, que es la pulga de los humanos, la tunga penetran o nigua, que nosotros le decimos acá, no sé si en Perú le dicen nigua, y la echinofaga gallinácea, que es una pulga específica de aves, conocida como pulga firme. Entonces aquí tenemos la tenocefalide canis, muy parecida a la otra tenocefalide, pero hay otras variables morfológicas que permiten, aquí está la pules irritan y la tunga y la otra, la echinofaga de gallinas. Siguiente. La hembra pone, son insectos, las pulgas o sifonácteros son insectos de metamorfosis completa. La hembra pone hasta 20 huevos en una sola vez y un total de 400 a 500. Los huevos son puestos en el polvo o en la basura o debajo de los tapetes y en 2 a 17 días se convierten en larvas que pasan por 3 instares y luego el estado pupal que dura de 10 a 17 días. El adulto puede vivir más de 4 meses. Las larvas son masticadoras y se alimentan de sangre seca o materia fecal. Y los adultos son hematófagos y son menos permanentes que los piojos y menos específicos. Siguiente. Entonces aquí y esto es fundamental también para saber qué tipo de productos podemos aplicar cuando nos llamen a hacer un control de pulgas en una... ¿Alguien me dijo cómo se llamaba la nigua en Perú? Alguien escribió. A la tunga penetrans, dice que le dicen pique. Pique. Ok, gracias. Entonces, después del apareamiento se producen unos huevos, una larva con 3 estadios larvarios, la pupa, y de ahí... bien importante esto porque ahorita en los Estados Unidos lo que más se está utilizando o utilizando para el control y las aplicaciones de productos para pulgas son los IGR. Los IGRs análogos a la hormona juvenil de los insectos.
IGRs como el piriproxifen, que es el más activo biológicamente, eh, análogos a la hormona juvenil de los insectos como el fenoxicar y el metoprene. En los Estados Unidos se viene utilizando estos tres productos hace más de 30 años, diría yo. Pero, por ejemplo, en Colombia el piriproxifen apenas está llegando para este tipo de controles. Que le he oído a personas que conocen del tema dentro de la paleta de productos para el control de plagas en general, de insectos en general, bien sea insectos holometábolos o hemimetábolos, es imprescindible contar con un IGR para atacar por otro frente. Porque es que cuando nosotros nos dedicamos a eliminar formas adultas, solo estamos viendo la punta del iceberg y no estamos viendo la base del iceberg, que son las formas inmaduras. En eso hay que meterse. Siguiente. ¿Qué producen las pulgas? Pues reacciones pruriginosas en una condición que se llama prurigo estrófulo, ¿sí? Que pueden ser de moderados a intensos según el estado de la sensibilidad a la saliva, que contiene una sustancia que es un apteno, que se convierte a su vez en inmunógeno cuando se fija el colágeno y produce unas reacciones tremendísimas. De una picadura puede generarse un prurigo, o sea, una reacción inflamatoria generalizada, con urticaria, con picazón, y se pueden presentar también descamación con formación de pápulas o acantosis. Estos son términos fundamentalmente de patología que no, y transmiten, esto es bastante importante, el Dipylidium caninum, que es el céstodo de, del perro, ¿sí? Es un gusano plano y además las pulgas pueden producir tifo endémico, mixomatosis y tularemia. Son unas enfermedades. Siguiente. Volvemos a las 5. Tenofecefalides cani y tenocefalides felis y pules irritan, se localizan principalmente en la cabeza, en el cuello, la raíz de la cola, la región lumbar, sacra y la cara interna de las patas. Entonces ahí es donde el médico veterinario debe buscar acción patógena, intensa irritación, alopecia, laceraciones, dermatitis alérgica, anemia, enflaquecimiento. Y son también vectores de algunos helmintos, o sea, de gusanos redondos y de gusanos planos como el Dipylidium caninum. Y esta, digamos que es un axioma que cuando un perro tiene pulgas también está parasitado de Dipylidium caninum. ¿Por qué? Porque las pulgas albergan en su interior la forma intermediaria que se llama el cisticerco. Entonces, el cisticerco del Dipylidium caninum está en las pulgas. Cuando los animales, los perros, los pica la pulga, entonces ellos se rascan, empiezan a morderse con la boca y ahí se tragan las pulgas y pues se completa el ciclo de la fórmula, de la forma intermediaria. Siguiente. Fundamental, Xenopsila cheopis o pulga de la rata, transmite la peste bubónica y la otra versión que es más grave todavía y más rápida de matar. O sea, ese es producido. Y leía en un documento de la Organización Mundial de la Salud que más importante en el control de esta enfermedad eran las pulgas que las ratas. Entonces, que era imprescindible empezar con los tratamientos de desinsectación para luego hacer los tratamientos con raticidas. Entonces, pica, la bacteria se aloja en los ganglios linfáticos que pueden ser, que supuran y pueden generar un estado de septicemia. Y la peste neumónica, que es mucho
más rápida y que ocasiona la muerte en cuestión de 24 horas. Los últimos brotes que estuve revisando la página de la OMS se han presentado en la República Democrática del Congo, lo que antes se llamaba Zaire, o Zaire, en el 2019, y en junio de este año también hubo un brote allá en Zaire, en la República Democrática del Congo. Y en Madagascar en 2017, y también hay un reporte de los años 90 con un silencio epidemiológico en Perú. Entonces, en el año 2000 también se presentó, 2000 dice ahí, 2009. Perdón, en el 2009 es que no alcanzo a ver la diapositiva completa. No. En el 2009, esto lo saqué ayer de la oficina de la OMS. De la OPS. Sí. Entonces, aquí está el responsable, pero igual hay que darle su merecido tanto a esta como a esta en los programas. Entonces, siguiente. Aquí hablamos de lo que les mencionaba, algunos cestos, Dipylidium calinum y Minolepis diminuta también, es un cesto, o sea, gusanos planos, además de las severas reacciones alérgicas. Siguiente. Les presento aquí al Dipylidium caninum. Siguiente, ahorita lo vamos a ver más en detalle, mírenlo, que es la fórmula, la forma adulta, y aquí se desprenden las cápsulas ovígeras que luego son consumidas por el mismo perro, y después viene la pulga, y el cisticerco se reproduce en la pulga, y el perro vuelve y se come a la pulga, y otra vez se desarrolla la forma adulta de este cesto. Siguiente. Entonces, los hospederos en el intestino delgado del perro, gato, zorro, y en ocasiones del hombre, especialmente los niños. Los niños pueden también contaminarse con pulgas y comérselas. Los huevos se encuentran en cápsulas ovígeras y son eliminados con la materia fecal. En el suelo son ingeridos por las larvas de las pulgas, y los cisticercoides, o sea, la forma inmadura de la tenia o del cesto, se desarrollan en las pulgas adultas. Accidentalmente los niños ingieren las pulgas cuando juegan con los perros. Siguiente. Pules irritans. Siguiente. Entonces esto es un prurigo estrófulo, así es el término médico, por picaduras de pulga. Te pica aquí y empiezas a desarrollar todo este tipo de reacciones alrededor de la picada, sin necesidad que hayan picado varias veces. La nigua, o qué, pique. En Perú, o pique en Perú, huésped porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, caninos y humanos. Localización piel entre los dedos de los pies o debajo de uñas, acción patógena traumática. Ahorita les voy a mostrar esta señora, por ejemplo, o este señor no necesita un podólogo, necesita un médico que Entonces, la acción patógena traumática, irritativa, dolorosa, provoca infección bacteriana, necrosis de dedos y muerte por toxinas tetáricas. Esto, discúlpenme que ya. Qué inoportuno. Siguiente. Aquí está. Y ustedes ven que si bien se parece a una pulga, aquí ustedes no ven ni peine cefálico, ni aquí en el pronoto tampoco, aquí peine notronal. Pero es una pulga.
y salta y toda la cosa y es hematófago. Siguiente. Entonces, en Tunga, los huevos son depositados en el suelo y eclosionan en 3 a 4 días. Esto es una enfermedad de la pobreza también, ¿saben? Está muy relacionada con población vulnerable. En Colombia se decía que ya no existía, que había desaparecido, y un señor que es el jefe del programa de vectores hizo un trabajo bastante interesante que le mereció el premio de investigación en medicina aquí en Colombia, el premio colombiano por descubrir un foco de tungiasis en la localidad del Baupés. Esta es población dispersa y área selvática de nuestra geografía. La larva se desarrolla en 2 semanas y forma la pupa, el cual sufre metamorfosis en 1 semana para dar origen al adulto. Después de la eclosión, copulan, el macho muere y la hembra busca el tejido animal, se alimenta de sangre y vive aproximadamente 1 semana y expulsa entre 150 y 200 huevos. Siguiente. Aquí ya vemos las lesiones que produce. Siguiente. Esto es gravísimo, terrible. Siguiente. Y la echinofaga gallinácea, de cabeza angular, afecta especialmente a las gallinas, pero puede afectar roedores, conejos, perros, gatos y ocasionalmente, pues, equinos. Las hembras grávidas permanecen adheridas al huésped, o sea, no se zafan de ahí y se incrustan en la piel. Pueden producir úlceras cuando ponen los huevos y la hembra tiene en la cabeza el lóbulo posterior más desarrollado. Esto es un serio problema en avicultura. Serio problema. Siguiente. Entonces, vamos a lo que vinimos. O sea, ya después de hablar algo de biología, ¿qué es lo que deben hacer las empresas controladoras de plagas cuando se les presenta un problema de pulgas? Lo primero que tienen que buscar es al dueño de la casa para buscar su cooperación. Entonces, y la cooperación que él debe hacer debe estar fundamentada en mantener las condiciones sanitarias apropiadas para evitar el contacto con animales infectados, y debe haber cooperación entre el dueño del perro, su veterinario y el controlador de plagas. No es que el controlador de plagas llegue a ir a recetar Frontline o a recetar alguna de estas pastillas que se utilizan para el control de pulgas, porque ese no es el tenor, ese no es la responsabilidad. La responsabilidad del controlador de plagas es otra, pero él sí debe estar involucrado, o al menos preguntar si ya llevaron el perro del veterinario y qué le prescribieron. La inspección, estuve mirando el Malis y operación y la guía científica de Truman, y me encontré esto, una técnica que se llama la técnica del calcetín blanco, que es el operario se pone unos calcetines blancos buscando los sitios donde el cliente le ha dicho que pican las pulgas, que duermen los perros, ¿sí? Y se coloca, y después en ese calcetín van a quedar prendidas algunas pulgas, y entonces podemos hacer, digamos, un muestreo cualitativo de la situación. Entonces el operario debe entrar a cuartos y debe mirar los muebles, debe pasarse también donde los animales duermen, hay que revisar los cuartos y los closets, y entrevistar al dueño de la casa. Entonces, hay que conocer todos los factores relevantes de los hábitos de las mascotas para... Aquí dice alguien, usamos trajes Tyvek para que no se nos metan en las medias o pantalones y para detectarlos más. Siguiente. Empecemos con el cliente. Hay que iniciar un proceso tranquilizando al cliente, explicando que no es inusual y que sobre todo es controlable. Bien importante hablarle del ciclo de vida de la pulga, haciendo énfasis en que ningún insecticida mata las pulgas presentes durante el tratamiento y que por lo tanto algunas pulgas emergerán en varios días después del tratamiento. Eso es cierto en parte. Eso no es de todo verdad.
Y vuelvo y les digo, esto no lo escribí yo, esto lo saqué de la guía científica de Truman de la última edición. Entonces, haciendo énfasis en que ningún insecticida mata las pupas presentes. Cuando nosotros utilizamos reguladores del crecimiento de los insectos, sí podemos asegurar que las pupas se van a morir. Porque fundamentalmente los reguladores del crecimiento de los insectos, más que larvicidas, son pupicidas. Y lo que se mide en un IgR, análogo a la hormona juvenil de los insectos, es la disminución en la emergencia de adultos, porque los IgR son pupicidas y son ovicidas en pulgas y son ovicidas en chinches de cama y son ovicidas en moscas también. Entonces, ahí tenemos algo para cambiar de lo que dice aquí el libro, ¿sí? Haciendo énfasis en que ningún insecticida mata las pupas. Sí, hay productos y pues hay que saberlos utilizar para entender que lo que estamos es trabajando con el ciclo de la pulga para, uno, matar o eliminar las formas adultas y dos, para evitar la emergencia de los adultos matando específicamente las pupas. Entonces hay que remover todo el desorden y todos los desechos en el interior y exterior de la casa que pueda interferir con la aplicación completa del insecticida. Bueno, ¿y qué más hago? Pues hay que utilizar una aspiradora. Fundamental. La aspiradora, aspirar pisos, muebles, otras áreas en el interior donde se ha determinado la presencia de la pulga. Y la bolsa de la aspiradora se debe eliminar. También, como cuando trabajamos en chinche de cama, hay que lavar las cobijas de las mascotas a unas temperaturas superiores a los 60 grados de temperatura, grados centígrados. Y esta actividad es responsabilidad directa del cliente. Entonces, después, dame la siguiente. Ya explicándole este tipo de cosas al cliente, yo debo tratar. ¿Y qué se necesita para tratar? Entonces es necesario primero explicar las bases necesarias de todos los procedimientos de tratamiento e informar sobre el tipo de plaguicida a aplicar. Yo tengo que decirle al dueño, aquí vamos a aplicar este IgR o vamos a aplicar este carbamato o este organofosforado, si la legislación lo permite, o este otro producto. Entonces, procurar que durante el tratamiento no haya mascotas y personas en el interior de la vivienda y regresar a las 2 horas. Volvemos a lo que había dicho en la parte de garrapatas. No se metan a recomendar productos para los animales, porque eso es responsabilidad directa del médico veterinario. Los operarios de MIT no deben incluir el tratamiento de las mascotas dentro de su programa de control. Esto es parte de manejo exclusivo del médico veterinario. Otra cosa, cuando son gatos los infestados hay que tener mucho cuidado, porque los gatos tienen unos bajos niveles de acetilcolinesterasa y por ende son susceptibles a envenenarse con insecticidas, bien sea carbamatos u organofosforados. Carbamatos que son inhibidores reversibles de la colinesterasa y los organofosforados que son inhibidores irreversibles de la colinesterasa. Entonces, ya empezamos a juntar el rompecabezas, la educación al cliente, la comunicación con el veterinario y el cuidado del cliente de mantener a los niños y mascotas lejos de superficies tratadas hasta que se hayan secado, son necesarias para evitar accidentes. Siguiente.
Las aspersiones deben hacerse con boquillas de abanico. No vamos a utilizar con boquillas de cono ahí porque no estamos haciendo nada. El tratamiento debe ser generalizado en la casa. O sea, hay que tratar toda la casa y antes de aplicar en alfombras y muebles debe considerarse que el producto no manche. Estuve mirando una ficha técnica de un producto de una empresa que se llama MGK de los Estados Unidos, que se llama Niger, y este Niger lo recomiendan a las empresas de lavado de tapetes. A dosis es piriproxifena al 10%, a dosis de 1 ml por litro de champú. Y con esto garantizan también el manejo de las formas inmaduras. Claro que yo puedo utilizar tranquilamente una bomba aspersora con el IGR también. Entonces, los insecticidas más usados en el control de pulgas son piretroides como la permetrina. La permetrina funciona mejor que cualquier otro piretroide en el mercado. ¿Por qué? Porque la permetrina no tiene una capacidad irritativa sobre las pulgas como lo tienen los piretroides alfacianos. Organofosforados como clorpirifos no se utilizan en los Estados Unidos, está saliendo y yo creo que va a salir este producto en aplicaciones de salud pública. Y hay productos como pirimifosmetil, pero el tema con estos fosforados es que huelen mucho. En una época en los Estados Unidos se utilizaba el diacinón, pero el diacinón salió también, que trabajaba muy bien para el control de pulgas, o sea, el diacinón. Pero esto, sobre todo el clorpirifos va de salida. Puede ser considerado, pero hay que buscar los que en realidad no manchen y no dejen esos olores tan horribles en las cosas. Nosotros recomendamos en Colombia, recomendamos para el control de pulgas el uso de la permetrina. Y permetrina preferiblemente combinada con piriproxifeno. Entonces, la tendencia es el uso de IGR como la tendencia hace 30 años, mientras en los Estados Unidos se estaban utilizando reguladores del crecimiento de los insectos, nosotros, muy bien, me dice Carlos Chalco, el diacinón está en la lista de los productos de la OMS como posibles cancerígenos. Entonces, ya no sé si en Perú está aprobado para uso domisanitario, como dicen los hermanos argentinos. En Colombia no. En Colombia los únicos fosforados, carbamatos no hay. No hay que, dentro de la paleta de productos para el control de plagas, no hay carbamatos registrados, pero deberían. Debería haber, por ejemplo, un carbaril que funciona muy bien en el control de pulgas, o debería haber un bendiocar que también funciona muy bien en el control de pulgas, o un propoxur. Pero estos son productos que pueden estar cerca de cumplir los 50 años, pero que aún siguen utilizándose en el control de plagas, los carbamatos. Entonces, les decía que la nueva tendencia en América Latina es el uso de IGR. Yo pienso que los que empezaron a trabajar básicamente con análogos a la hormona juvenil fueron los amigos de Chemotécnica, que desarrollaron un piriproxifen al 2%. Nosotros hemos desarrollado un piriproxifen al 10% y hemos hecho una inversión grandísima con la Universidad Nacional de Colombia en el control de moscas aplicado sobre gallinaza. Y hemos encontrado que a dosis de 1 ml, de 1 a 2 ml por litro, la disminución en la emergencia de adultos puede alcanzar hasta el 76%. Y lo hicimos en dos especies de moscas, una que se llama Mucina stabulans y otra que se llama Fania canicularis. Entonces, esos fueron los resultados con el uso del piriproxifen, únicamente con el piriproxifen. El piriproxifen no puede
ser mezclado con organofosforados porque son incompatibles. Entonces, pero sí puede ser mezclado con de la familia de los piretroides. Siguiente. La toxicidad de la permetrina es una cosa espectacular. Tratamiento. Es necesario explicar las bases necesarias de todos los procedimientos de tratamiento e informar sobre el tipo de plaguicida a aplicar. Yo le digo al señor, usted tiene este problema y aquí vamos a aplicar esto y aquí vamos a aplicar esto también. Procurar que durante el tratamiento no haya mascotas y personas al interior de la vivienda y reingresar a la comunidad. Ah, no, perdón, esto ya lo había dicho. Ya lo pasó, sí. Siguiente. Ahí está. Y aquí vamos, en la parte, estamos llegando a la recta final. Llevamos hora y 19 minutos. En Perú contamos con el producto Juvensol 20%. Es piriproxifen. Piriproxifen. ¿En qué formulación? ¿Concentrado emulsionable? Sí, ese. Sí. Uy, eso funciona entre 0, 5 y 1 ml por litro. También está el dragón de Chemotécnica. Del 2%. Del 2%, sí. Bueno, las medidas ambientales. Bueno. Hablamos entonces ahorita de las garrapatas. Primero, como estos son, si ustedes vieron, las personas que se murieron allá en Necoclí eran personal de las fuerzas militares. Nosotros desarrollamos aquí en Colombia y le vendemos al Ejército de Colombia un repelente insecticida que se llama Permetrina 2575. Y no es Permetrina 4060 ni 3565, es esta. Porque este producto puede ser utilizado para la impregnación de ropas. Entonces, esto se lo vendemos al Ejército colombiano y también algunas personas que se dedican al camping llevan de este producto Permetrina 2575, que es el único producto que se utiliza y también se utiliza para la fabricación de champús para piojos. Es un producto muy benévolo en su toxicología y en champús para piojos en humanos se utiliza al 1%. Entonces, esto sirve también, el producto puede ser remojado a unas dosis ya preestablecidas en las ropas para evitar, esto básicamente lo que tiene que ver con personal de las fuerzas militares. Y personas que vayan de camping, pescadores, cazadores, que están expuestos a picaduras de insectos. Mantener los pastos y malezas a un tamaño pequeño en las áreas infestadas. Acuérdense del ciclo de las garrapatas, que ellos se aprovechan y suben a una hojita de alguna planta y cuando pasa el huésped, se montan ahí, pero deben tomar impulso en una de estas cosas. Entonces, estas áreas de alrededor de la casa deben cortarse, ¿sí? Incrementa la posibilidad que la garrapata se deshidrate. La garrapata se deshidrate. Retirar los escombros y desperdicios de la propiedad, ¿sí? Porque esto es factor preponderante para la infestación por roedores. Remoción de nidos de pájaros también, porque ahí también van garrapatas. Colocación de cercas en los jardines. Cierres de grietas y hendiduras por dentro y fuera de la casa. Camas y cobijas de mascotas deben ser rigurosamente lavadas o desechadas. Como ustedes pueden ver, estas medidas ambientales representan el 70% del éxito cuando a mí me llamen para tratar un problema de garrapata. Medidas de control químico, ¿qué dice ahí? Uso de piretroides y qué? Residuales, polvos a base de sílica gel. Exactamente. La sílica gel aquí en Colombia no se vende, ni se utiliza mucho en los Estados Unidos. Son unos productos que son disecantes. Entonces el insecto se queda sin
sin agua, absorbe la humedad, es decir, sí, son higroscópicos y sirven para el control. Y pues también si ese es dentro de la casa, pues yo tengo que utilizar un producto que yo tenga la certeza de que está recomendado o que dentro de las acciones para... Sí, eso es cierto. Las sílicas están usándose con el uso de diatomeas en Colombia, dice alguien. Hace mucho tiempo, pero pocas empresas. Hace mucho tiempo, pero pocas empresas. Y hay que mirar también las calidades de las tierras de diatomasia, porque no todas sirven como dice Kant. Siguiente. Tratar a fondo las grietas donde las garrapatas se refugian para asegurar que la acaricida alcance los lugares donde las garrapatas se ocultan. Asperjar en zócalos, marcos de puertas, de acceso de puertas y ventanas y los bordes de las alfombras. Rociar en las ferreras. El mismo actividad recomendada para el control de las pulgas. Si la infestación va a ser eliminada, se debe explicar y enfatizar a los clientes que es imperioso tratar a las mascotas. Sin embargo, este es un trabajo de manejo exclusivo por parte del veterinario. Insecticidas como el fipronil y la permetrina, que se usan para el control de pulgas, también trabajan de manera eficiente en el control de garrapatas. Entonces, es fundamental. Y aquí era donde yo iba a agradecer profundamente a este maestro, el doctor Gustavo López Valencia. Él es médico veterinario, Magister Science en parasitología, es profesor de la Universidad CES en la ciudad de Medellín, una de las mejores facultades de veterinaria con quien hemos hecho trabajos. Nosotros hacemos un seminario internacional de inocuidad alimentaria y manejo integrado de plagas y con esta universidad hicimos uno de nuestros seminarios. Ya vamos para el sexto, que no creería que este año lo hagamos por efectos de la pandemia, donde la última vez tuvimos visitantes de muchas partes de América Latina. Vino gente de México, vino gente de Guatemala, vino gente de Costa Rica, vino gente de Panamá, vino gente de Perú y vino gente del Ecuador. Y les digo sinceramente, el mínimo de personas que habían eran colombianos. Pero para mí fue muy placentero saber que nosotros como empresa dedicada a la comercialización y al desarrollo de estos productos, tuvimos una respuesta en otros países, porque traemos a los mejores. Siempre hemos traído a los mejores. Hemos tenido conferencistas como el doctor Héctor Cotto, hemos tenido conferencistas como la doctora Marta Lucía Quiñones, una referente de la Organización Mundial de la Salud en control de mosquitos. Hemos tenido al doctor Ricardo Ituarte, en fin, al doctor Hugo Ávila de Puerto Rico, un colombiano que vive allá hace más de 30 años y ha trabajó mucho tiempo en una empresa que fue adquirida recientemente por Rentoquín. Pero en general, las personas que traemos para dar estas conferencias son personas que conocen de los temas y que enriquecen el crecimiento del sector del control de plagas en Colombia. Entonces, yo les agradezco infinitamente la paciencia que tuvieron para soportarme y solo desearles que se cuiden todos porque esto del COVID-19 es una cosa seria. Aquí los únicos que no han tomado en serio esto es un loco que hay en el Brasil y otro loco que hay en los Estados Unidos y también unos locos izquierdistas que hay en México y en Nicaragua que quieren vender
o quieren hacer una negación de una cosa que es tan evidente y que está causando unos estragos tremendísimos la humanidad, eh, para la humanidad. Entonces, gracias Ernesto por invitarme. En realidad disfruto mucho este tipo de actividades. Tuve la fortuna de ser invitado hace como 3 años por una empresa que se llama Fuminsumos. Fuminsumos, a dar una charla sobre manejo integrado de plagas en una de sus tantos congresos o seminarios que han hecho. Y pues créanme que disfruto mucho estar en Perú. La calidez de la gente, la comida, por Dios, les gusta la salsa también, como me gusta la salsa para bailar, ¿no? La música afroantillana. Y en fin, me gusta mucho el Perú, me gusta mucho su gente. Tengo un amigo ya fallecido que se llamaba Jairo Varela, famoso compositor y Nietzsche. director del grupo Nietzsche, que hizo una canción muy bonita para el Perú que dice Me huele a Perú. Me huele a Perú. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con toda esa poesía que escribió mi amigo, y les agradezco a ustedes por haber tenido la paciencia para soportarme esta hora y media de conferencia. Lascario, mi amigo, todavía no te vayas, no te despidas, así que acá tengo 2 preguntas por lo menos. La primera dice, ¿sería viable combinar un insecticida en polvo mojable o un insecticida microencapsulado residual con un IGR para el control de pulgas mediante aspersión manual? ¿Me repites, por favor? Si sería viable combinar un insecticida en polvo mojable o un insecticida microencapsulado con un IGR para el control de pulgas mediante aspersión manual. Nosotros estamos recomendando fundamentalmente el uso de los piretroides en concentrado emulsionable con concentrado emulsionable. La otra vez hice esa consulta a los amigos de Chemotécnica y ellos el doctor Funes me dijo, no hay problema de utilizar una suspensión concentrada con un IGR en formulaciones C. Sí, se pueden utilizar combinaciones de estos productos con IGRs. Pero fundamentalmente o preferiblemente, si yo tengo un concentrado emulsionable y mi formulación del IGR en concentrado emulsionable es mucho mejor para no tener problemas de que se precipite alguno de los componentes de las suspensiones o del microencapsulado, pero sí se podría. Yo recomendaría hacer una premezcla antes en un beaker para mirar cómo es el comportamiento de la mezcla y de esta manera proceder a hacer la aplicación. Tenemos otra. ¿El uso de la motomochila atomizadora quedaría descartado en el control de pulgas? Yo no lo descartaría, ¿sabe? Yo no lo descartaría. O sea, porque hay algunos esas generadoras de ultra bajo volumen, pues no creo que tengan problema de ser utilizados en una alfombra, por ejemplo, ¿no? Pero fundamentalmente el tratamiento para pulgas es mejor hacerlo con aspersoras convencionales de gota gruesa con boquillas en abanico. Tal como se recomienda ahí. José Villanueva te pregunta, ¿qué tan eficiente es el uso de la abamectina en el control de garrapatas? La erliquiosis y la anaplasmosis son transmitidas principalmente por qué especie de garrapatas. Perdón, la primera parte. La primera es, ¿qué tan eficiente es el uso de abamectina en el control de garrapatas?
Bueno, de la abamectina se desprenden las ivermectinas, ¿sí? Estos, como decía, son productos que inhibidores del gas, del ácido gamma-aminobutírico, y además tienen la particularidad de tener un efecto doble. O sea, las ivermectinas se han utilizado como endetoxidas, así se llaman, porque controlan tanto parásitos internos como parásitos externos. Externos. Sí. Y la otra La parte segunda era parte cuál? era la erliquiosis y la anaplasmosis. Son transmitidas principalmente por qué especie de garrapatas. No, anaplasma depende del, del hospedero, ¿sí? Me explico, si es claro que el Ripicephalus sanguineus transmite eh, anaplasma, Ujú. perdón, anaplasmosis dijeron, Sí, anaplasmosis. sí, sí, es claro que si el Bófilus transmite el anaplasma, pues puede ser puede ser proclive a infectarse con eso. Puede ser, no, es proclive a infectarse por Ehrlichia. Ehrlich. Ese está relacionado más que todo con garrapatas de blandas, con ixodes. Okay. Fano Marquina te manda saludos. Dice, gracias por tu Muchos tiempo y saludos, experiencia. hermano. Sí. Ricardo Reynoso te da Sí, sí. la letra de si yo pudiera elegir el lugar donde quiera morir, sería el Perú, sería el Perú. Y Claro, sí, claro. Deme una más billarrubina de saludos. esas que saben, pero bien limpia. Sí. Eh, bueno, hay más saludos y más saludos. Creo que no hay más preguntas. Si alguien tiene preguntas por ahí. ¿Hay algún amigo de Pisapic? Sí, está José Antonio, me parece que lo vi por ahí. Un saludo también al doctor Villanueva, a quien le tengo un profundo aprecio, a él y a su familia. Mira, me contaron una historia que te la voy a contar rapidito de una colega que decía que cuando vivía en Madre de Dios es una zona del oriente peruano, dice que a esta colega se le subían las garrapatas, ¿no? Incluso se le pegaban algunas, principalmente entre los dedos y en el ombligo. Y ya estaba Sí, acostumbrada a buscármelas y sacármelas. Pero en una ocasión había estado en campo y estuvo 3 días con dolor de cabeza. Rascándose la cabeza el segundo día se sintió un bulto y manipulándola me di cuenta que era una garrapata y un amigo me la quitó. Al día siguiente se me quitó el dolor de cabeza. No sé si, no sé si habría sido la garrapata y cuánto tiempo realmente habría estado en mi cabeza. Me pareció interesante sí, bastante interesante. la historia. No Eh, sabría, no sabría contarle porque no soy médico. Alguien estaba preguntando que si la landa cialotrina ahí para está, el control de de garrapatas. garrapatas. Hombre, yo creo que la landa cialotrina es un producto extremadamente irritante para someter a un estrés a un animal para, para, para controlar garrapatas. Por un lado, o sea, sobre animales no conozco ninguna formulación garrapaticida, pero sí conozco el tametrina que siendo un piretroide fotoestable y alfaciano puede ser aplicado sobre el ganado, pero yo no lo recomendaría e inclusive tampoco para interiores para el control de garrapatas. Sería más específico para buscar, ya se dijo, ¿no? Hay que buscar las grietas e hendiduras porque ellas se meten ahí y ellas pueden pasar meses y no morir. Entonces hay que buscar las grietas e hendiduras y si yo tengo a la mano un producto que yo sepa que tiene un efecto acaricida, como es el caso de la permetrina, que tiene efectos acaricidas, no solo en garrapatas, sino en ácaros del polvo también, pues yo preferiría un producto de esos suaves
Yo no sé si en Perú utilizan el fipronil para tratamientos de interiores, pero el fipronil puede ser utilizado en animales, en mascotas, para el control de pulgas y garrapatas y funciona muy bien, pero eh, el fipronil no es una sustancia aprobada para usos en salud pública. No, de hecho no se usa, salvo la he visto en algún compuesto con rodenticida, donde dice que mata a la pulga y mata a la rata a través de un mecanismo que no me queda muy claro, pero de ahí Yo tampoco. no la he visto yo en aplicación libre, ¿no? Lo que sí se usa mucho y se está usando mucho de unos años acá es la bamectina. De hecho, Fanon, que está en el grupo también, tiene un producto que es el Bamectron, que es muy bueno y yo siempre lo he recomendado porque tiene muy buenos resultados en el caso de pulgas y garrapatas específicamente. Sí, correcto, correcto. A nosotros nos va muy bien con la bamectina. Tenemos, pero tenemos un producto al 0,05% en granular para el control de hormigas cortadoras de hoja. Y mira, Mira, te acá me digo, hacen la aclaración, el fipronil sí es un excelente ingrediente activo y está presente en el PLOP y el Betlines, pero son para uso doméstico. Eh, mire, y yo, bueno, también está para cucarachas, sí es cierto. pero quien desarrolló la molécula de fipronil, que fue la empresa Rompulang hace muchos años, más de 30 también, dentro de la Task Force global que se hizo para eso, del cual yo hice parte en el año 1999, ya bastante tiempo. Eh, Dentro de las recomendaciones que daban las personas que tenían que ver con stewardship, o sea, con el manejo y seguimiento a las aplicaciones y los potenciales riesgos que el fipronil pudiera generar, nunca nos dijeron que el fipronil podía ser utilizado en formulaciones concentrado emulsionable o suspensión concentrada. En Colombia yo veo con mucha preocupación que gran parte de las empresas de control de plagas utilizan fipronil para el control de cucarachas y para el control de pulgas, para el control a unas dosis extremadamente altas en el control de estas plagas. Pues me parece que hace parte de la contaminación que existe entre los productos domiciliarios y los productos agrícolas. Entonces, mucha gente, muchas empresas de control de plagas, por ejemplo, dicen, ah, ¿y eso qué tiene? Ah, tiene fipronil. Entonces van a un almacén agrícola, ¿tiene algo que tenga fipronil? Fipronil sí puede ser utilizado a dosis mínimas hasta del 0,01% para el control de hormigas y el 0,05% para el control de cucarachas, pero en cebos, Claro, en SEO. no para aspersión. Correcto. Entonces pues se canibalizan esos productos, entonces gran parte de las empresas de control de plagas utilizan Regen en aplicaciones intradomiciliarias cuando desde el punto de vista de stewardship, o sea, desde el punto de vista ético, no son formulaciones autorizadas para el control de plagas urbanas. Bien. ¿Alguna otra consulta por ahí? Bueno, así. Propoxur, ¿se puede usar en almacén de productos almacenados? No El creo que el Propoxur es un Propoxur carbamato y un Chemotécnica tiene una carbamato, sí, presentación. Sí, de los más viejos, sí, que hay. sí. O sea, De hecho, en América, por lo menos en Bolivia, se usa ya más de 20 años. mira, en Colombia se utilizó mucho tiempo Propoxur, se llamaba Baigón, y había una formulación al 55% y una formulación en polvo mojable al 80%. Es más, Propoxur está en el PQTBC,
Es el Procurement and Quality de la Organización Mundial de la Salud. Los insecticidas de uso en salud pública ahorita, antes se evaluaban a través de la WOPES, que era Sí, el esquema de evaluación de los de la expertos. organización. Eso ahorita cambió y ahorita se llama la WOPES y PQT es la misma cosa. Entonces, cuando tú ves ahí el listado de productos que están en PQT, aparece Proposur para IRS, para tratamientos residuales intradomiciliarios Sí, en es el cierto. control de la malaria. Lo mismo el Mendiocar. O sea, yo pienso que estos carbamatos no son tan malos como los organofosforados. Y pues la pregunta era ¿qué? Sobre... Sí, se podía utilizar en almacenes de productos almacenados. No, si en la etiqueta no está para eso, no deben utilizarse para eso. Si usted hace una prueba y está en códex alimentarios, como hay varios, como está el pirimifosmetil, como está el fenitotrión, como está la delmetrina, eh, la permetrina inclusive. Entonces yo hago un estudio para sacar porque es que, a ver, hay ciertas disyuntivas en la parte regulatoria, al menos en Colombia y en algunas partes de América Latina. O sea, ¿y cuáles son las disyuntivas? Los productos para granos almacenados, ¿qué son? ¿Son domisanitarios o son productos agrícolas? En Colombia son productos agrícolas. Sí, obvio. O sea, por decir alguna cosa, el caobiol o el deltafor granos, que nosotros tienen que tener un registro agrícola. Si yo hago un registro agrícola y estoy en códex alimentarios, pues yo pensaría que sí, pero si Sí, no, claro. pues lo desconozco. O sea, lo desconozco. Sí. José Villanueva dice que son agrícolas, ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Qué me dice del metomilo? Metomilo se utilizó mucho en, en la parte de higiene rural hace muchos años. Y pues salió por lo de la toxicidad. Y los metomiles salieron también de acá del sector agrícola en Colombia. Y pues hubo un producto en los años, por ahí en los años 80 y a finales de los 70 un flybait, un cebo para moscas a base de metomilo que se llamaba Muscamone. Era una marca de mucha recordación, me acuerdo, que cuando se prohibió en Colombia el Muscamone, lo traían de contrabando y gran cantidad de empresas avícolas y porcícolas lo utilizaban porque era muy bueno. Pero es un producto, es un tiocarbamato bastante tóxico. ¿Ah? Entonces, pues, van de, van de salida. Yo no sé si hay alguna cosa con metomilo en el mercado domisanitario en Perú. No, no que tenga conocimiento. Y ahora que menciona de los IGR, BAS tiene un producto que es Tenopa, que tiene un IGR también que no es piriproxifen, es, no recuerdo en este momento, Flocu... Es flufenoxurón. Flufenoxurón, exacto. Sí, Sí, correcto. con alfa-cipermetrina. Correcto. Sí, que también tiene muy buenos, Mira, en Colombia dice que el metomilo se consigue como lanate. Sí, pero es para uso agrícola. Agrícola. Sí. Bien. Bueno. Lascario, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu disposición No es, y tu... no es de nuestro... Perdona, no te escuché. Yo me refería que metomilo en ¿cómo se llama? En productos para domisanitarios, No hay. no hay. Sí. Me atrevería a decir que en ninguna parte de América Latina hay. Sí.
Mucho, sí, es lo más probable. Bueno, Lascario, solamente quería agradecerte la disposición, el buen ánimo y toda la paciencia que nos has tenido para absolver nuestras preguntas y para compartir tus conocimientos. De verdad que muy emocionado por eso. Te agradezco a nombre de todos los que hemos asistido. Muy, muy interesante tu charla. Y esperemos que no sea la última ni la única. Así que te comprometo. No, 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 tranquilo. Yo soy feliz en esto porque una de mis prioridades en la vida era ser profesor. Yo fui profesor en la Universidad Tecnológica del Chocó, fui profesor de especies menores y de sanidad animal en una carrera tecnológica que se llamaba tecnología agropecuaria y eso me marcó porque inclusive en algunas oportunidades la Universidad Nacional de Colombia me invita en un posgrado de salud pública a dar la parte de control químico de vectores a través de la doctora Quiñones, quien siempre muy gentilmente me invita, y la Universidad de La Salle a través del profesor doctor Luis Carlos Villamil también me llaman a dar este tipo de charlas y créanme que las disfruto. Lo importante es que la gente le haya quedado claro los conceptos y pues para algo les sirva la enseñanza porque nunca dejamos de ser aprendices, Es cierto. siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, eh, en ese sentido, pues el que debe dar la gracia soy yo por haberme permitido hablarles de estos temas que son de interés, sobre todo para una industria que necesita dignificarse, Exactamente. dignificarse. Esto no es que nos llamen cucaracheros, esto no es eh, comprar una bomba de espalda, irse a un almacén agrícola y comprar un fipronil y ya agrícola y constituirse en una empresa de control de plagas urbanas. ¿No? Detrás de Sí, esto no. hay mucha ciencia, hay mucha tecnología y pues hay que dignificar y hay que colaborar en el desarrollo del sector. Porque se vienen con estas actividades, digamos, globalizadas, la tendencia es que las empresas de control de plagas, las mega empresas, Sí, se vienen para nuestros países. Entonces hay que hacer una defensa eh, a, la, a la industria nacional del control de plagas con asesorías y con todo este tipo de cosas para que puedan competir, porque aquí el que no pueda competir se va del mercado. Y sí. lo que vienen son tiempos difíciles, porque la recesión que va a causar esta pandemia va a tener unos efectos desastrosos como sobre las poblaciones vulnerables de América Latina. Sí, lo conversábamos al inicio y yo comparto tu idea. Yo soy un convencido de que la única forma de que las empresas puedan competir es a través del conocimiento. Cuanto más conocimiento tengamos y podamos escucharlo de gente como tú, por ejemplo, que tienes tanta experiencia, o de los otros colaboradores que nos han ayudado con esto, yo sí soy un convencido de que así vamos a hacer que la empresa levante, que ya no nos vean como simple matacucarachas, sino como un controlador de plagas profesional. Te comento una historia que me marcó mucho. En Estados Unidos, tú sabes que en las escuelas hacen reuniones de padres y tiene que ir un padre y contar a qué se dedica. Y bueno, yo tuve la oportunidad de asistir en una de esas charlas a un papá que iba y contó que él era un controlador de plagas, cosa que en Perú o quizás en cualquier país de Latinoamérica el papá no hubiera querido salir porque ¿qué hubiera dicho? Soy un matarratas o un matacucarachas. No, allá en Estados Unidos es Sí, sí. una legislación totalmente diferente y se le da mucho énfasis al profesionalismo del controlador de plagas, ¿no? Y Es una cosa muy seria. Ya. sí,
Sí, no, tú tienes que tener una certificación que te acredite que estás entrenado para el uso de plaguicidas, por ejemplo. Cosa que acá sería una belleza, ¿no? Que un controlador pueda acreditar que está entrenado, que cada año renueva sus habilidades a través de, no sé, certificaciones o exámenes. Pero la única forma es a través del conocimiento, no hay otra. Así es. Por último, quería pedirte un favor, los que puedan anotar esta página web, www.vectorampes.com, hay un link que dice publicaciones y cuando abres publicaciones aparecen revistas y folletos. Nosotros hemos hecho 6 ediciones de una revista que se llama Vectors and Pest Management, Magazine. Es una revista que deberían revisarla. Hay algunas cosas importantes en el manejo integrado de plagas, hay también sobre manejo de vectores, sobre roedores, todo. Y pues esto ha sido una herramienta de mercadeo para posicionarnos con la evidencia científica que nosotros le hemos dado a nuestros productos. Así las cosas, pues los invito a que visiten nuestra página web y puedan, inclusive las revistas se pueden bajar porque están en PDF. Entonces pueden, aquí me dice Mariluz Cortés, gracias por el comentario, que para revisar la revista parece que ha visitado nuestra página Sí. Y ha encontrado conocimiento y evidencia científica del funcionamiento de nuestros productos. Sí. Bueno, Lascario, un abrazo virtual, muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes y pues no me queda más que buenas noches a todos. Cuídense. Buenas noches a todos, muchas gracias de nuevo. A ti. Ernesto, muchas gracias por la gestión. Carlitos, ¿cómo estás? A ti, hermano, gracias por asistir. Gracias a todos, gracias José, John, que tengan buenas noches. No se olviden, el 29 tenemos una charla con el doctor Bobby Corrigan, de Estados Unidos. No me digas. Sí, voy a Lascario, estás invitado. Conseguí que el doctor Bobby el 29 a las 6 de la tarde. Te hago llegar el link. Mandámelo. Pero sí. Él no habla español, ¿ah? No habla español. Va a ser por el... he contratado señas. Con señas vamos a hacer la traducción. Sí, no, ahí nos inventaremos algo, haremos Sí. Pero ese es un referente global. Ese es un sabio de los roedores. Es el más reconocido, el más reconocido rodentólogo a nivel mundial en este momento. Yo creo que lo voy a traer para nuestro próximo seminario, que yo creo que va a ser como en el 2022 por ahí, porque yo esto del COVID no lo veo tan. Ya ves, sí. Que acabe tan pronto. Oye, pero qué bueno que puedan llevarlo para Colombia. Me avisas a ver si robo parte del tiquete para traerlo a Perú. Claro, podemos hacer una cosa interesante. Sí, claro. Ok, ahora sí, todos con su Open English. Open English. Un abrazo. Un abrazo. Feliz noche. Gracias. Bye. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta luego. Por supuestation, ¿no? Así es, Carlos. Carlos Arbulú, ¿levantaste la mano? ¿Quieres decir algo? Carlos Arbulú. Excelente, ok. Bueno, señores, gracias a todos nuevamente por su participación. Espero que haya sido de su completo agrado. Ha sido muy interesante y lo que se viene va a estar mejor.